Mejor TV en coproducción con la Clínica Osmo presentan. Hola amigas y amigos, bienvenidos a la segunda temporada de Prevenir es Vivir, en el que platicaremos la importancia de la prevención y el diagnóstico oportuno de diferentes enfermedades como la diabetes, la hipertensión y muchos más. Hoy comenzaremos con lepra. ¿Sabías que en México todavía existen casos de lepra? ¿Que el país ocupa uno de los 10 primeros lugares en el mundo de casos de lepra? ¿Y que en el estado somos uno de los 3 primeros lugares? Para ello nos acompañan especialistas en el tema. Comencemos. La lepra es una enfermedad crónica infecciosa causada por el Bacillus Mycobacterium leprae. Afecta principalmente a los nervios periféricos y la piel, aunque puede dañar otros tejidos. Se transmite a través de las gotas de saliva que expulsa una persona enferma al hablar, toser o estornudar o al tener contacto estrecho y prolongado con ella. Los síntomas son debilidad muscular y manchas en la piel con las siguientes características: blanquecinas, rojas o cobrizas, aplanadas o elevadas que normalmente no duelen. La mejor manera de tratar la lepra es tomando antibióticos y medicamentos que contribuyan a disminuir la inflamación. Cabe mencionar que es curable, pero si no se trata puede causar lesiones progresivas y permanentes en la piel, nervios, extremidades y ojos. Si se trata en las primeras fases, se evita la discapacidad. Conoce más de esta enfermedad con nuestros especialistas en Prevenir es Vivir. ¡Acompáñanos! Para conocer más del tema, hoy nos acompañan 2 especialistas. La doctora María Cristina Carreño Martínez, lepróloga, asesora y líder clínico para instituciones y estados. Y la química Marleni Ortega López, responsable del programa de lepra en el estado en la región de la costa. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias. Doctora María Cristina, ¿nos podría platicar acerca de un poco de historia de la lepra? ¿Qué es la lepra? Sí, cómo no. Bueno, la historia de la lepra es muy larga. Podemos decir que desde que existe el hombre también camina por este mundo tan maravilloso el bacilo de la lepra. Se tienen nociones muy antiguas sobre momias egipcias, información en China de este padecimiento. Sin embargo, para cuando llegó aquí a América, no se tienen noticias de que hubiera la lepra en la población precolombina, sino hasta que fue el paso de los europeos hacia nuestro continente que la trajeron, así como los esclavos africanos que también fueron traídos. Siempre ha sido un padecimiento estigmatizado y segregado, y a estos enfermos se les apartaba precisamente porque se creía que era muy contagiosa, cosa que no lo es poco contagiosa. ¿Existen factores de riesgo para desarrollar lepra? Para que una persona adquiera la lepra necesita una convivencia estrecha y prolongada, por ejemplo, la familia del enfermo. El enfermo, mientras no está diagnosticado, convive en su familia y al toser, estornudar cotidianamente, está transmitiéndole los bacilos a su familia. Se dice que cada enfermo multibacilar, es decir, con muchos bacilos, el enfermo infectante, arroja 100 millones de bacilos por día. Entonces las personas que conviven con él a su alrededor en su domicilio están absorbiendo, están inhalando esos bacilos. Y en algún momento de su vida producen la enfermedad y desarrollan la lepra. Un factor de riesgo, doctora, sería el contacto físico. Por ejemplo, me refiero a si convives con un familiar que tiene lepra y el contacto, el abrazarlo, y eso sería un mecanismo de transmisión. Mire, usted posiblemente se esté refiriendo a la lepra conyugal. ¿Qué más contacto que el dormir con una persona y el estar piel con el esposo o la esposa? Y en este caso de la lepra,
La lepra conyugal es entre 3 y 5% del desarrollo de la enfermedad. Es muy baja. Sin embargo, aparte de la convivencia estrecha y prolongada, existe un factor muy importante, el que la persona no se defienda o se defienda poco contra la lepra. Entonces son 3 características para adquirir la enfermedad: contacto estrecho, prolongado por mucho tiempo y el no defenderse contra la lepra. Prolongado con mucho tiempo, ¿a cuánto tiempo nos referimos? De 6 meses hasta años. Si una persona todavía no sabe que tiene lepra, pero está en contacto en el trabajo, en la escuela, ¿existe mucho riesgo de que los compañeros puedan desarrollar lepra? La lepra es poco contagiosa. En este caso dependería de la inmunidad que presentara el contacto, el compañero de trabajo. Si todos los días comemos juntos, convivimos juntos 1 hora, 2 horas, aparte del trato común del trabajo, si yo presento baja inmunidad, puedo adquirir la lepra. Gracias, doctora. Química, ¿nos podría platicar acerca de cuáles son los síntomas que presenta un paciente en el cual podemos sospechar que se trata de lepra? El cuadro clínico de los pacientes de lepra es afección en la piel y en nervios periféricos principalmente. La sintomatología de esta enfermedad es pérdida de la ceja, manchas hipopigmentadas, pueden ser rojizas, pueden ser cobrizas, nódulos que son bolitas en la piel, que muchas veces las tenemos y no los hacemos caso, porque simple y sencillamente la lepra es sin dolor. Entonces ahí es donde muchas veces nos gana el diagnóstico. Puede ser deformación, en una lepra grave ya hay deformación en nuestras extremidades, hay pérdida de la sensibilidad en manchas en diferentes partes de nuestro cuerpo, y este es el cuadro clínico de una lepra. En las regiones donde hemos diagnosticado la lepra, la mayoría de nuestros pacientes se han diagnosticado en una etapa temprana, donde la mancha todavía tiene sensibilidad, pero han sido tratados anteriormente con otros tratamientos. Eso conlleva a que la lepra nos esté ganando porque no hacemos un diagnóstico, porque no buscamos la lepra en las manchas que tenemos, sobre todo en nuestros pacientes que acuden a consulta. Marlene, ¿existen muchos tipos de lepra o es un solo caso, un tipo de lepra? Existen varios tipos de lepra. Hay 2 grandes grupos en los que podemos clasificarlos. Están las lepras paucibacilares y las lepras multibacilares. Podemos decir que las lepras paucibacilares son las lepras jóvenes a las que yo me refiero. Dentro de las lepras paucibacilares tenemos la lepra indeterminada y la lepra tuberculoide. Estas en ocasiones son curadas por nuestro sistema inmunológico, de ahí va a depender. Y en otras ocasiones tenemos que dar un esquema de tratamiento. ¿El sistema inmunológico te refieres a que estemos con nuestras defensas en el organismo de forma adecuada? Ok, si nosotros tenemos un sistema inmunológico bajo y tenemos el contacto continuo y prolongado con una persona afectada con lepra, de la multibacelar, de la lepra contagiosa, sí tenemos nosotros más probabilidad de desarrollar la lepra en muy poco tiempo. Pero si nosotros inmunológicamente estamos bien, nosotros mismos podemos curar esa lepra tuberculoide, esa lepra indeterminada. Ahora, si nosotros no somos diagnosticados en esta etapa, en este tipo de lepra indeterminada, tuberculoide, eso va avanzando a una lepra dimorfa. Y esa lepra dimorfa muchas veces puede girar hacia la lepra indeterminada tuberculoide o hacia una lepra lepromatosa. Las lepras lepromatosas son lepras que son contagiosas porque tenemos la presencia del bacilo. Y a ese tipo de lepras se le llama lepras multibacilares. Son lepras que cuando nosotros hacemos el diagnóstico, donde se toma el corte de piel y donde se toma la baciloscopía en lóbulo de la oreja, nos salen los bacilos y hay presencia de bacilos, que es la forma infectante de esta enfermedad. ¿Y alguna de ellas es más agresiva? Sí, tenemos las lepras agresivas, que son las lepras lepromatosas nodulares o difusas. Esas son las lepras que nos dan cuadros aparatosos de la enfermedad. Un cuadro al que nosotros muchas veces le tenemos miedo a ser contagiados en esta etapa. O sea, en este tipo de casos, cuando tienen esta reacción agresiva, ¿es más fácil que con menos tiempo de contacto te puedas contagiar?
Todo va a depender, como decíamos, del sistema inmunológico, pero es la forma contagiante de la enfermedad, la lepra multibacilar. La lepra paucibacilar es poco contagiosa, pero la multibacilar sí hay más probabilidad de que seamos contagiados. En el caso, doctora, de este tipo de lepra agresiva, ¿la reacción es más fuerte, más intensa? ¿A las personas se le ven más nódulos? ¿O cómo es físicamente la reacción? Sí, es ya un padecimiento sistémico que no nada más afecta a nervios periféricos y la piel, sino le afecta hígado, le afecta pulmón, hueso, y por eso se dice que es más agresiva. ¿Y esto por qué se da? Porque los bacilos, al no defenderse el cuerpo, van multiplicándose muy lentamente, pero van multiplicándose. Doctora, ¿cómo se hace el diagnóstico de la lepra? Bueno, el diagnóstico de la lepra decimos que es clínico, explorando al enfermo y revisándole la mancha que él nos refiere que tiene, que está sin sensibilidad, que está reseca y que aparte se le ha caído el vello. Esas son orientadores muy grandes para el médico para hacer el diagnóstico clínico, y lo confirma con 2 exámenes que son sencillos, por así decirlo. Una baciloscopía buscando en la linfa y en el tejido del lóbulo de la oreja y de la lesión cutánea, y también una biopsia tomando un pedacito de piel de la lesión afectada. ¿En qué consiste la baciloscopía, doctor? La baciloscopía, como le digo, se toma en el lóbulo de la oreja por medio de presionar, ya sea con los dedos o con una pinza, y con un bisturí muy delgadito, muy pequeño, hacer un corte pequeño también, hacer el corte de la piel y raspar dentro de la herida. Como el paciente, si es el caso de lepra, tiene anestesia, no le va a doler. Desde ahí ya estamos orientados. O sea, si no le duele, desde ahí podríamos sospechar ya, que efectivamente el paciente tiene casi confirmar de que tiene lepra. En la piel también vemos, cuando se hace la biopsia a los pacientes multibacilares, gran cantidad de bacilos que asfixian, por así decirlo, las glándulas sudoríparas, que es lo que da la resequedad a las manchas. Inflaman y destruyen al folículo piloso, que es por lo que se cae el vello de esas zonas. Y la destrucción, inflamación del nervio, es lo que produce que la persona vaya sintiendo cada vez menos. Para hacer el diagnóstico, yo como médico o como paciente, si veo una mancha blanca, pero además no siento dolor en esa mancha, o ya sea de blanca o de otros colores, si no siento dolor y además la veo reseca, ¿podría sospechar que se trataría de lepra? Claro que sí. Y el diagnóstico lo hacemos a través de la baciloscopía. Lo confirmamos con la baciloscopía, en donde podemos o no encontrar bacilos. Y en la biopsia de piel sí vamos a encontrar histológicamente características que nos orientan a pensar en lepra, como los granulomas característicos de los tipos de lepra. Si nosotros por alguna circunstancia no podemos confirmarlo con esos exámenes, podemos hacerlo clínicamente por medio de las características de las lesiones que ya vimos. Y el antecedente epidemiológico, ¿verdad? Si estamos viendo que es un contacto de un ex enfermo o de un enfermo actualmente, más sospechamos de que sí sea el diagnóstico de lepra, o que viva en una región leprógena. Vamos a continuar platicando más tarde o más adelante acerca del tratamiento de la lepra, pero antes veamos el siguiente corte promocional.
Es importante saber y conocer que en México la lepra es curable. Para ello, es importante que nosotros conozcamos cuáles son los síntomas y acudamos de forma oportuna al médico. Antes de continuar platicando acerca del tratamiento de la lepra, veamos el siguiente testimonio de un paciente que tuvo lepra. Por la enfermedad que yo pasé en aquel año del 2008, salí un viaje a la ciudad de Oaxaca, que del centro de salud de allí me dieron el pase para ir con mi hijo. Y cuando ya regresé del viaje, yo acá a mi pueblo ya regresé con los pies hinchados. A través del tiempo, los pies más pesados y pesados y pesados. Y pasaron meses y más meses, y ya me empezó a salir una comezón atrás de las espaldas con unas ronchas así salteadas. Y aquella comezón no la aguantaba yo. Y trabajando, yo como trabajo en la tabiquería, el sol ahí pega muy fuerte, me decidí en una ocasión, ya con mi lonche en el hombro, pasé al centro y le dije yo que ahí me hicieran una revisión. Me hicieron un examen, ahí ya cuando mandaron el resultado, ahí yo ya resulté con esa enfermedad. A esta enfermedad le mencionan la lepra. Y ya sabía yo que ya estaba esa enfermedad porque un cuñado que vive aquí en la comunidad de Venado, él tenía esa enfermedad. Mi esposa, hermano de él, que en paz descanse ya falleció, se le pegó esa enfermedad. Pasaron todos mis hijos por esa enfermedad. Es enfermedad que yo no la puedo ocultar y porque a largo tiempo, como ya se sabe, yo si aquel que me preguntaba, yo le decía qué era lo que tenía y que así había cura. Ahorita siento que estoy como el tiempo de antes, pues, como cuando yo estaba bien. Siento como que si esa enfermedad no me hubiera pegado. Mientras no lleven el tratamiento como debe ser, mejor un tiempo y a otro poco de tiempo vuelve la enfermedad y ya vuelve con más resistencia. ¿Oaxaca tiene regiones leprógenas? Platícanos Claro que sí. acerca de ello. Claro que sí, Oaxaca tiene regiones con el diagnóstico de lepra. Dentro de las regiones más afectadas en el estado tenemos la zona del Istmo de Tehuantepec y tenemos la costa. Son las dos regiones donde hemos encontrado mayor índice de casos de lepra, donde nuestra prevalencia está sobre la media nacional. Dentro del país tenemos el estado de Oaxaca y dentro del estado de Oaxaca tenemos 10 municipios afectados en casos de lepra. Y me comentabas que era en la región precisamente de la costa, es más frecuente. Así es, eso es algo de lo que la doctora decía, en quiénes y por quiénes fueron llegada la lepra a nuestro país y en dónde, en qué localidades de la costa fueron también la llegada de los esclavos, y ahí es donde hemos encontrado, sobre todo en personas de tez morena, el diagnóstico de la lepra. ¿Qué acciones podemos hacer, doctora, en el estado o comunidad para cortar este círculo cuando un paciente tiene lepra, ¿no? Y evitar de que el resto de la población pueda contagiarse? Es algo muy importante la prevención de este padecimiento, porque como ya vimos, no son dolorosas las manchas, no son muy aparatosas las lesiones, sino la consecuencia que trae la discapacidad que producen en ojos, manos y pies. Eso es la importancia de la lepra. Entonces, para poder prevenir la lepra, el primer camino es encontrar a los enfermos bacilíferos, multibacilares y tratarlos, llevarlos hasta su curación. ¿En qué consiste el tratamiento para la lepra? El tratamiento, que se llama poliquimioterapia, es una combinación de 3 medicamentos: la rifampicina, la clofazimina y la sulfona. Se vio que combinando estos medicamentos se lograba la curación de la lepra a través de eliminar los bacilos. Entonces, como hay casos multibacilares y paucibacilares, se determinó
que los pacientes multivacilares necesitaban de los 3 medicamentos y los paucivacilares, como ya decía la química Marlene, tienen pocos bacilos, únicamente con rifampicina y sulfona pueden eliminar estos bacilos. El tratamiento multivacilar es por 12 meses y el tratamiento para paucivacilares es por 6 meses. Y hay que destacar que es curativo y sin costo para los pacientes. La doctora menciona que sin costo. Este medicamento no se vende en las farmacias, o sea, alguien que tenga el temor, que volvemos a platicar sobre el estigma y que diga, oye, me diagnosticaron lepra, pero yo no quiero ir al centro de salud, lo quiero comprar. No, para adquirir este medicamento es un trámite que se tiene que hacer. El medicamento no se encuentra ni en forma separada en las farmacias. Es un medicamento que no se vende, es un medicamento que se obtiene gratuito a través de nivel federal, a través de la donación y del apoyo que nos da la OPS y la OMS. El tratamiento es totalmente gratuito. En el tratamiento paucivacilar, que es de 6 meses, nuestros blisters traen para 28 días. La cajita. La cajita trae sus 6 blisters. Se da un blister al paciente cada 28 días. Hay una dosis que es supervisada en la unidad de salud, que tenemos que ver que realmente el paciente deglute su medicamento y se lleva a casa las otras dosis de tratamiento. Al día 28 tiene que regresar a la unidad y nosotros supervisar nuevamente la ingesta de ese medicamento. En el caso del tratamiento multivacilar, el tratamiento dura 1 año. Es la misma temática de trabajo. ¿Qué tan frecuente es que los pacientes suspendan su tratamiento? Siempre tratamos de que nuestro paciente primero esté consciente de que tiene la enfermedad, que esté consciente que el tratamiento es gratuito, pero que es más importante que él se tiene que ingerir su tratamiento durante 1 año. Cuando nosotros logramos que el paciente se sensibilice de su esquema de tratamiento que va a llevar, de las secuelas que puede tener, de las reacciones que puede ocasionar esta enfermedad, nuestro paciente se va pegando al tratamiento. ¿Qué pasa si un paciente suspende su esquema de tratamiento, doctora? Puede caer en algo que se llama la farmacoresistencia y después es más difícil que cure. Y existen pacientes que sean farmacorresistentes, es decir, que este tipo de esquema de tratamiento que se plantea al inicio no le sea útil. No es tan frecuente, pero sí puede llegar a suceder que no responda al tratamiento. Entonces le damos tratamiento de segunda línea. ¿Y un paciente que tuvo lepra, Marlene, puede volver a tener después de que se haya curado, no sé, dentro de 5 o 10 años? ¿Es frecuente que pase esto? No es frecuente, pero puede pasar. Más si sigue existiendo el ambiente bacilífero dentro de su núcleo familiar. Es probable que se vuelva a reinfectar. Vamos a nuestra sección La Voz del Público, en la cual pues yo les voy a pedir, doctoras Marlene, que aclaremos algunas dudas que tiene el público en el estado. Yo lo quiero preguntar a los médicos si es cierto la lepra se cae la piel. La pregunta que le quiero hacer a los especialistas es que si existen personas inmunes a padecer lepra. Bueno, pues aquí tenemos algunas dudas del público. Doctora, nos preguntaban si existen personas que sean inmunes a la lepra. No, simplemente la buena alimentación nos puede prevenir de que no nos dé lepra. Esto se ha estudiado y se cree que de las personas expuestas al contagio, el 95%, aunque estén expuestas, no adquieren la lepra. Existe un 4% que por la cantidad de bacilos que absorbió pueda hacer que presente una infección subclínica en donde pueda aparecer una mancha descolorida, pero que pasa desapercibida y cura sola en breve tiempo. O sea, el organismo se defiende muy bien. Y es en el 1% de los casos de las personas expuestas que adquieren la infección. Durante un largo periodo se incuba el bacilo. Este periodo puede ser en promedio de 5 años y puede ser más largo o más corto según la inmunidad de la persona y en algún momento de su vida desarrollar la enfermedad. Entonces, como vemos,
es muy baja la contagiosidad de este padecimiento. Doctora, una duda, si un paciente, un familiar tiene diabetes no controlada, alguna enfermedad como SIDA, VIH, ¿qué tan frecuente es que ellos con esta exposición sí se contagian? Sí, es frecuente. Marlene, la primera pregunta nos decían, ¿es verdad que con la lepra se nos cae la piel? Decíamos que cuando nosotros dejamos que nuestra lepra se haga una lepra lepromatosa, cuando tenemos una lepra difusa, cuando tenemos una lepra nodular, pero esto se da cuando nuestro paciente está pasando por una etapa reaccional a la enfermedad. Puede el paciente ya estar curado, pero presenta una reacción leprosa, sobre todo las reacciones leprosas tipo 2. Dan este tipo de cuadros aparatosos en el que decimos que se nos cae la piel. ¿Por qué? Porque la parte de la piel afectada está necrosante y entonces da ese aspecto a que como si nos cayera la piel. Gracias, Marlene. Doctora, una última recomendación para nuestro público. Sí, cómo no. Es muy importante que ante una lesión en piel como mancha, nódulo o alguna placa roja, que no tengan sensibilidad, acudir al médico. Que recuerden que la lepra es curable y su tratamiento es gratuito. Recuerden, prevenir es vivir. Muchas gracias, doctora. Les agradezco, Marlene, el asistir, doctora. Muchísimas gracias por participar con nosotros en el programa. Marlene, ¿gustas dar alguna recomendación final? Bueno, invitarlos a que no dejemos pasar desapercibido las manchas que podemos presentar, que nos revisemos, que veamos, que ya sabemos ahora el cuadro de lo que es la lepra, que no demos pauta a que la lepra nos siga creciendo, aumentando en nuestro estado, pero dejemos en nuestro estado, en nuestra familia, que evitemos lo más importante, el estigma y la discriminación, que evitemos la forma grave de esta enfermedad. Prevenir la lepra es curarla, es el principal esquema de tratamiento. Prevenirla para evitar las secuelas y de esta misma manera ser estigmatizados por una sociedad. Veamos la siguiente información. Se transmite de persona a persona y si no se trata correctamente, puede causar lesiones progresivas y permanentes en piel, nervios, ojos y extremidades. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, las cuales están apareciendo en tu pantalla. Hoy hemos aprendido más acerca de lo que es la lepra. Recuerda que la lepra es importante saber si tuviste algún antecedente de algún familiar con lepra o si tuviste un contacto prolongado con alguna persona que tuvo lepra. Recuerda que la lepra es curable si recibes el tratamiento de forma oportuna y adecuada. Además, el tratamiento es gratuito. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Prevenir es vivir.